Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy en este podcast tenemos a Bernardino en representación de Burdeos Castillejo, que tenemos aquí al fondo. Y para empezar te voy a pedir, Bernardino, si puedes hacer una introducción de ti, por ejemplo, qué has estudiado y qué es lo que has hecho. Vale. Pues bueno, yo estudié Derecho y ADE aquí en la Universidad de Jaén, principalmente porque, bueno, me gustaba el campo del mundo empresarial, pero a la misma vez, si podía compatibilizarlo con lo legal, pues también era una cosa que me gustaba, ¿no? Lo que pasa es que yo terminé en 2012 y era un año donde estaba todo el tema de la crisis inmobiliaria, crisis laboral, entonces todos los que terminábamos la carrera no sabíamos qué hacer con nuestra vida, ¿no? Y lo que hice y lo que pensé, ¿no? Dije, bueno, pues voy a seguir formándome. Y entonces me matriculé en un máster que era de Derecho de Empresa. Y dije, bueno, pues mira, me gusta la empresa, me gusta el derecho, he estudiado ambas cosas, pues lo compatibilizo y lo hago, ¿no? Pero el máster estaba en Madrid, en una escuela de negocios. Y entonces, bueno, pues lo cursé, estuve allí cursándolo un año, un máster muy, muy duro, que era todo a base del método del caso. No sé si había escuchado esta metodología de aprendizaje, que pones casos reales y tenés que estar pensando y dándole vueltas y trabajándolo y demás, y luego compartiéndolo en grupo. Es muy divertido, la verdad. Y bueno, las prácticas, cuando llegó el tema de las prácticas, pues lo tuve que hacer en un despacho de abogados. Entonces, bueno, pues empecé en un despacho de abogados trabajando como abogado, me colegié y todo eso, y empecé allí en Madrid pues de abogado que asesoraba a empresas, llevaba temas de empresas. En esa época lo que proliferaba eran los concursos de acreedores, pues entonces era nada más que llevas concurso y concurso y concurso. Entonces así estuve, otro año, ¿no? Y entonces llegó un momento en que me replanteé, dije, bueno, ya he estado aquí un año, ya he visto cosas, ya he visto otro área, otro mundo, pues me apetece ya meterme ya en la empresa y bajarme a Jaén. Y bueno, en Jaén pues donde está la empresa de mi familia, que está en Burdeos Castillejo, y meterme ya de lleno. Entonces pues eso hice, o sea, cogí a mi familia, o sea, la empresa es de 3 socios, mi padre y sus 2 hermanos. Yo soy el mayor de la 3ª generación. Y entonces pues nada, le dije, oye, necesito, o sea, quiero ya, me lo he pensado y quiero ya entrar en la empresa familiar, ¿no? Entonces claro, pues fue un poco revolución porque era el primero, no se sabía, tal, no sé qué. Entonces bueno, pues idearon un plan de formación y en eso pues dijeron, oye, mira, nos parece estupendo de que vengas de Madrid, vengas de abogado, vengas de tal, hayas visto 1000 cosas, pero aquí te tienes que hacer con el negocio, con la actividad, y para eso tienes que empezar desde cero. Entonces te vas a tirar 2 años donde vas a tocar todos los departamentos de la empresa y vas a empezar por lo más básico, que es por producción. O sea, vas a estar en producción, en toda la área de producción, para que sepas desde que se descarga un camión hasta que el producto sale empaquetado y se mete en el camión para distribuirlo, ¿no? Dije, vale, pues ya está, perfecto. Entonces, pues bueno, pues yo todos los días consistía en mi trabajo, me colocaba mi mono, mis botas y tal, y me iba con los operarios y allí me iban enseñando a ellos, pues esto se hace así, esto se hace así, esto esto después esto tal. Aprende muchas cosas pues de trazabilidad, o sea, de operaciones, de procesos, de todo eso que luego, parece que no, pero luego eso se queda en tu retina, y eso luego cuando una vez ya estás ya en un plano más directivo, pues te viene muy bien para entender el funcionamiento de tu empresa, y a la hora de diseñar productos, a la hora de comercializar algo o a la hora de iniciar una actividad nueva, pues lo llevas ya dentro, ¿no? Eso es muy importante. Al principio parece que no se entiende, ¿no? Pero es así. Bueno, pues a raíz de ahí, pues decir, cuando yo paso esa fase de formación en el área de producción, paso ya, pues bueno, ahora toca administración, para que conozcas cómo funciona administración, cómo recursos humanos, contabilidad, finanzas, fiscalidad, todo eso, vale. Eso me costó menos porque, bueno, venía del mundo jurídico y del mundo jurídico empresarial, donde se tocan muchos temas, y
Y entonces dice, bueno, para falta la parte súper importante, que es la parte comercial, que es la que inyecta sangre, es la que inyecta la sangre a la empresa, ¿no? Dice, venga, pues te vas a ir con cada... Es decir, Embutidos Carchelejo tiene una red de distribución nacional, es decir, en cada provincia tiene un distribuidor. Y luego, aparte, en internacional, pues en cada país también hay un importador, un distribuidor o una cadena. Luego ya hablaremos más adelante. Entonces, bueno, pues me fui con un distribuidor, iba haciendo su ruta, conociendo su equipo comercial, dónde se vendía nuestro producto, qué dificultades tenía, qué competencia tenía. Entonces, era otra realidad que yo no conocía, ¿no? Entonces, estupendo. Luego ya, en el plano internacional, pues conociendo clientes, yendo a ferias internacionales, conociéndoles, poniéndoles cara y tal, visitándolos. Y bien, hasta ahí bien. Llega la formación y se termina. Entonces dice, bueno, y ahora uno después de la formación, ¿qué hace, no? Porque, o sea, ¿a qué área es donde te ubicarías mejor? Pero claro, esto en una empresa familiar es muy difícil de elegir, puesto que una empresa familiar no es una multinacional donde está todo tan departamentalizado que tú dices, bueno, pues yo me voy a meter en este departamento y aquí ya me desarrollo y tal. Sino que a veces la empresa es la que demanda y está muy por encima de los intereses subjetivos de la persona, del empleado, ¿no? En este caso del miembro de la familia. ¿Y qué pasó? Pues que surgió una necesidad en el área internacional, había una vacante. Y dijeron, oye, pues qué mejor oportunidad que tú para potenciar más el tema comercial, pues te encargues de la parte internacional, pero no te preocupes, es decir, porque ya llevaban ya 15 años exportando, es decir, había un volumen fuerte de exportación, y dice, no te preocupes porque vamos a contratar a otro muchacho, vamos a abrir un proceso de selección, va a haber otro muchacho, así de tu edad y tal, y los dos oye, haceros con el departamento, tú serás el que al principio estarás como formándote y conociendo a todo el mundo, y una vez que eso, pues ya será el que tome el relevo y coja el timón para dirigir lo que es el departamento de exportación. Y así fue. O sea, empezamos conociendo a todos los clientes, presentándonos, ese año pues bueno, manteniendo la relación, porque bueno, en el cliente internacional la relación es muy importante, había una relación posterior con el anterior empleado y ahora pues había que seguir fidelizándola, entonces ese año pues oye, salimos bien, incluso crecimos en ventas, o sea, estupendo. Y a partir ya del año siguiente, pues lo que hacíamos era que bueno, pues ya nos juntábamos, ya teníamos un bagaje, una experiencia, entonces ya sí que nos poníamos ya lo que sí a diseñar estrategias de venta, ¿no? Oye, vamos a potenciar este mercado, y como vamos a potenciar este mercado, pues oye, ¿estamos introducidos? ¿No estamos introducidos? Si estamos introducidos, pues vamos a ver qué estrategia de desarrollo podemos hacer. Si no estamos introducidos, pues mira, vamos a potenciar este mercado o este país en concreto, y vamos a, no sé, ya nos calentábamos la cabeza, ¿no? Pero yo era el que iba dirigiendo y mi compañero a la misma vez, pues oye, él salía ya más a viajar, iba ya desarrollando mercado, una vez que ya estaba implantado, pues yo ya iba a conocerlo, y básicamente ha sido toda esta trayectoria la que he llevado y la que por ahora llevo. Bueno, pues yo te voy a preguntar sobre qué estrategia de marketing utiliza la empresa y qué táctica usa actualmente. Mira, la estrategia de marketing, el marketing que nosotros utilizamos está basado mucho en nuestro producto. Es decir, tú piensas que Embutidos Carchelejo, por el desarrollo que ha tenido, ahora mismo su red de competidores, aunque parezca difícil de creerlo, su red de competidores son El Pozo, Campofrío, pero sobre todo El Pozo, ¿vale? De hecho nos llaman el mini pozo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma red de productos que ellos, es decir, tenemos una variedad muy amplia. Si podéis ver el catálogo os vais a dar cuenta que tenemos una variedad muy amplia, tanto de curados como de cocidos, tanto de cerdo como de pavo. Entonces, claro, o sea, con esa amplitud de gama nosotros hemos podido llegar a muchos sitios y desarrollar nuestra marca, porque nuestra marca al principio era conocida en los entornos, era muy local, pero para que fueran conocidos, es decir, un distribuidor al fin y al cabo no quiere llevar 20 marcas. Si con una marca que le ofrece todo el surtido que necesita, pues oye,
pues se queda contigo, ¿no? Entonces nuestra estrategia mucho es en la gama de productos y en la marca, ¿no? En fidelizar la marca. Esa como estrategia de marketing. Luego me preguntabas también Lo de las tácticas que usan también la empresa. las tácticas, en las estrategias, te refieres a estrategias comerciales y demás. Vale, como he comentado antes, nosotros pues no somos el pozo, ¿no? No tenemos la imagen del pozo o la imagen de Campo Frío, es decir, no tenemos ese potencial, o sea, la gente de momento visualiza el pozo, sabe lo que es, ¿no? Mejor Carchelejo, poco a poco se va introduciendo más por esta estrategia de producto que he dicho antes. Pero una de las cosas que nos caracterizamos y la que tenemos que cuidar mucho porque es como un punto fuerte en nuestra empresa es la fidelización del cliente a través de la prestación de un buen servicio. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser una empresa pequeña, bueno, ya mediana, es decir, tiene unos 70 trabajadores, es decir, nos interesa que el cliente esté contento con nosotros para, oye, seguir potenciando nuestro producto y seguir trabajando con nosotros. Para eso hay que prestarle un buen servicio. ¿Y cómo se presta un buen servicio? Primero, teniendo un buen producto, efectivamente, pero luego, oye, cuando tengo una necesidad, ser lo más rápido posible para satisfacerle esa necesidad. Y cuando tenga un problema, ser lo más rápido posible para solucionarle ese problema. Porque claro, esto con empresas más grandes, pues a lo mejor ese problema va al departamento de tal hasta que pase el filtro de tal y cuando quiera acordar el distribuidor, el problema no se lo han solucionado, tiene un marrón increíble, al final le ha tenido, no sé, vamos a poner que es un tema de devolución, de mal estado o lo que sea, ha tenido que quedar mal con su propio cliente, a lo mejor ha perdido el cliente. Y eso, pues a una empresa grande, pues igual por uno le entra y por otro le sale, o sea, no le afecta mucho, pero para una empresa pequeña, pues es bastante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Cuidar esa atención al cliente, de manera que el cliente diga, oye, hemos tenido este problema y habéis sabido resolverlo de forma muy efectiva. Y eso luego lo valoran, porque al final al cabo le has quitado un marrón de encima, al final ha conservado al cliente y oye, todos contentos, ¿no? Entonces esa es una de las estrategias que nosotros solemos cuidar, que vemos que los grandes, por ejemplo, no lo cuidan. Y ya no te digo ya en el panorama internacional. En el plano internacional eso es súper importante, o sea, eso lo valoran, pero mucho. Es decir, el servicio y en la resolución de problemas, eso lo valoran tela. De hecho, a mí me sorprende, ¿no? Como cuando haces visitas por ahí, te encuentras que hay importadores que trabajan más con casas pequeñas que con casas famosas españolas. Entonces dices, bueno, ¿y esto por qué? Y es precisamente, oye, no, es que tuve una queja, pasé un email y a mí ya nadie me contestó. Y al final me tuve que comer el marrón y al final abonarle la cantidad y tal y que cual, o perdí al cliente. Y en cambio, pues con los pequeños, pues, oye, es otra atención. Muy interesante. Te quería hacer ahora una pregunta, porque me has dicho que ahora Embutidos Carchelejo exporta internacionalmente, viajáis. Sí. Pero es que, como yo tengo entendido, Embutidos Carchelejo empezó como una charcutería muy pequeña, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido llegar desde una charcutería tan pequeña a una fábrica y ahora a exportar internacionalmente? ¿Cómo ha sido la historia de la empresa? Pues mira, trabajando duro. no tiene otro, trabajando duro y siendo muy constante, ¿no? O sea, a mí siempre me están diciendo que hace más el que quiere que el que puede. Y eso yo lo he visto. Yo lo he visto en mi familia, ¿no? Porque mi familia empezó, mi abuela y mi abuelo, con una charcutería de pueblo. Y sacrificaban un cerdo y cuando lo hacían embutido y cuando terminaba y vendían ese cerdo, pues otro. Y poco a poco, pues mi abuelo pues dijo, bueno, pues oye, si estamos aquí, ¿por qué no podemos salir, no sé, a los pueblos de alrededores, a las ciudades, a Jaén, a Córdoba? Y entonces, pues bueno, pues fueron haciendo, fue mi abuelo, conociendo clientes, llamando mucho a las puertas, tal, y la casualidad que había distribuidores en aquella época, te estoy hablando en los años 70, 80, todo eso. Los distribuidores, es decir, la tienda pequeña que hoy vemos que por desgracia está desapareciendo, era lo que había.
Y esa tienda pequeña, el producto lo surtía un distribuidor, y un distribuidor era un cliente, o sea, era una persona muy potente, con mucho poder, en el sentido de que tenía una amplia, extensa red de comercialización, y si tú entrabas a formar parte de su casa, pues te iba a ir muy bien, ¿no? Entonces dio la casualidad que mi abuelo iba tocando puertas hasta que consiguió una y consiguió otra, es decir, que le fueron abriendo le abrieron la puerta, entró, probó el producto, le gustó y fueron pues comercializando. Entonces ahí ya empezó un poco de pasar de una carnicería pequeñita, pues bueno, pues ya hicieron un obrador, ya hicieron un secadero, ya hicieron una sala de aliños, de aditivos, unas cámaras, es decir, ya un poco lo hicieron todo, pero era todo como muy, o sea, la casa aquí y todo anexo a la casa. ¿Qué pasa? Que cuando ya España entra en la Unión Europea, pues ya, claro, ya te tienes que acoger a los requisitos y a la legislación sanitaria de que marcaba la Unión Europea. Entonces tú no podías tener una industria dentro de un pueblo, porque por olores, por contaminación, por historias. Entonces, pues bueno, pues se embarcaron ahí y dijeron, bueno, pues vamos a pedir financiación, compramos un solar, y de ese solar pues vamos a hacer una nave, y en esa nave pues vamos a hacer una pequeña fábrica. Y empezaron por ahí. Ya se unió pues la segunda generación, se unieron mis padres y mis tíos, y ellos, bueno, pues son los que le han pegado el empujón más grande y hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces pues empezaron a salir, es decir, cada uno se repartió muy bien las tareas, ¿no? Mi padre, por ejemplo, le encantaba el tema de producción, y él dijo, bueno, pues yo con un técnico vamos a ir aquí desarrollando productos, vamos a ir innovando, vamos a ir tal, y el otro hermano le gustaba mucho lo que era la venta y la compra, y entonces, bueno, pues iba saliendo a todas las provincias, a todas las comunidades, y entonces, bueno, pues abriendo plazas en Barcelona, abriendo así sucesivamente hasta que consiguió con todo el panorama nacional, ¿eh? Oye, que eso es difícil, ¿no? Porque imagínate, ¿no? En el año 80 decir voy a vender escarchelejo, pues la gente decía, ¿y qué es escarchelejo? O sea, yo conozco Campofrío, El Pozo, Pamplonica, Revilla y poco más, pero vender chorizo carchelejo, esto. Y oye, pues empezaron a confiar, empezaron a probar, les gustaba el producto, el precio estaba muy bien, y empezaron así a funcionar. Y pues así siguen, ¿no? O sea, implantaron lo que es la red de distribución y nacional. Y luego, pues el otro hermano dice, bueno, alguien tiene que hacerse cargo de lo que es la administración, de lo que es llevar todas las finanzas, toda la contabilidad, toda la fiscalidad, todo. También llevaba tema de calidad, porque, bueno, él estudió biología y entonces, pues ese tema lo manejaba bien. Entonces, bueno, en una industria alimentaria tienes que tener un equipo de calidad que implante unos controles, unos procedimientos, y bueno, pues se dedicó a esa parte, ¿no? Y llegaba un momento, es decir, hace como 15 años, entre 15 o 20 años, no sé muy bien, decidieron, bueno, oye, vamos a dar el salto al plano internacional. Y entonces, pues, oye, buscaron ayuda, se movieron pues en organismos, en Estenda, en el ICE, en la Diputación, y empezaron pues a ver que había ayuda para expandirte internacionalmente, había ayudas para asistir a ferias, para asistir a misiones comerciales, y entonces, bueno, pues fueron haciendo. Él contrató a otra persona, y fueron poco a poco, bueno, pues abriendo una pequeña red comercial en el plano internacional. Y luego ya, pues lo que he comentado antes, es decir, luego ya, pues llegué yo, y ya, pues lo que antes he comentado, ¿no? Ya con otro compañero, pues ya desarrollarlo más y potenciarlo más, ¿no? Y hoy en día, pues exportación supone un 20% de la facturación, que oye, parece poco, pero
no te creas, porque al fin y al cabo, es decir, tú lo que vendes es un producto no para ellos usual. Eso es algo pues, esporádico, ¿no? Es un bien que no está dentro de su cadena de alimentación. Algunos más sí que otros, pero por el turismo, es decir, bueno, los ingleses y alemanes conocen muy bien la charcutería española y entonces, bueno, si lo tienen allí, pues lo consumen bastante, pero hay otros pues que, oye, un fuet lo compran pues seguramente cuando vengan amigos o cuando esté en promoción o cuando esté tal, pero no es un consumo muy, muy frecuente, ¿no? Vale, pues como has dicho antes, en un pueblo tan pequeño como es Carchelejo, supongo que al principio sería impensable pues, llegar a ser lo que es el día de hoy. Quería preguntarte cuál crees que es el mayor logro que ha logrado la empresa a día de hoy. Pues el logro, lo he comentado antes, ¿no? O sea, el logro es hacerte una red de distribución nacional, es decir, tú puedes ir a cualquier provincia de España y encontrarte un producto de Carchelejo porque ya hay un distribuidor que lo está vendiendo, pues eso es un logro. Por lo que tú dices, ¿no? Un pueblo tan pequeño, un pueblo que no tiene ni 1000 habitantes. Si tiene 1000 en verano. Y eso es un logro. Pero yo también veo un logro cuando amigos míos viajan a Seúl, a Tailandia, a Praga, a Filipinas, y oye, y dice, pero no me lo puedo creer, o sea, que es que estoy viendo Carchelejo aquí, y van a un súper y lo ven y tal. Pues eso es un logro, eso es permitidme que lo llame un orgullo. Porque, oye, no dejamos de ser una empresa familiar, pero no porque la dirección sea familia, sino porque es que todos los que componen la empresa es que son familia. O sea, todos nos conocemos en el pueblo, somos todos del pueblo. Es que todos nos conocemos. Entonces, pues tú vas a Seúl y te encuentras en un colgado un chorizo y dices, contra que ese chorizo lo hizo fulanico tal en esa tal. O sea, es que empiezas a identificar todo el proceso y identificas también a las personas. Entonces, bueno, pues un orgullo, la verdad, un logro. También he visto que has dicho que hacíais catas también, si no me equivoco, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte sobre un producto en concreto. ¿Cuál es el producto estrella que vosotros lleváis sí o sí para decir este producto es de Carchelejo y nos gusta muchísimo llevarlo porque es nuestro producto estrella? Pues mira, ahí, dependiendo del mercado, el mercado nacional, el producto estrella es la morcilla chorizada. No sé si la habéis probado. Pues mira, ahí en Maimá podéis encontrarlo, ya aprovecho. Ese es el producto estrella. O sea, ese todo el mundo, pero vamos, es un producto que se lo inventó mi padre y entre mi padre, mi abuela, tal, pero mi padre fue el que empezó y tocando esto y tocando tal, o sea, consiguió dar con un producto que es producto vegetal, pero a la misma vez lleva el porcentaje de carne que lleva es ibérica y en vez de ser la típica morcilla cocida, pues está curada y con un toque de humo, es decir, está y la verdad es que el paladar es una bomba de cuando te la metes en el paladar, eso, vamos, todos los sabores ahí mezclados es flipante, pero es el producto estrella. Ahora, me dices que vas a internacional y ahí te puedo dividir entre el sur, o sea, entre el este de Europa y el oeste. El oeste, o sea, Europa occidental es más de chorizo barbacoa, por lo que nos conoce, y la Europa del este más por el fuet. Hay una cultura más del salchichón, más del fuet, y donde más nos conoce es por eso, por el fuet. Vale. También te quería preguntar sobre una cosa que habéis hecho en la empresa, que es el producto halal. ¿Me podrías decir primero una introducción muy corta qué es el producto halal? Vale. Bueno, el producto halal, es decir, la empresa en uno de sus avances, pues lo mismo que pensó en desarrollar el mercado internacional, pues pensó focalizarse, vio una necesidad como era el mercado halal, el mercado árabe, y dijeron, bueno, pues ya tenemos aquí un nicho y ¿por qué no lo potenciamos? Tenemos materia prima, tenemos aditivos, tenemos toda la maquinaria y tal, ¿por qué no empezamos a investigar por esta línea?
Entonces, el mercado, me preguntaba que qué era el mercado halal o qué significaba halal. Esto es una terminología musulmana, ¿vale? Los musulmanes son muy cuidadosos en la alimentación. Entonces, la alimentación halal es la alimentación permitida por Alá. Entonces, ellos todo y la haram es la permitida, o sea, es la no permitida por Alá, ¿vale? Y dices tú, bueno, ¿por qué está permitida o no está permitida? Pues lo que dice el Corán es que el producto de cerdo, pues por cultura o por, bueno, no sé si aquí hay algún musulmán, igual lo puede explicar mejor que yo. Sí, tenemos dos chicas. Allí dos chicas en el fondo. Pues ese es, bueno, pues si queréis podéis explicarlo. Ese producto, el cerdo, pues no está permitido. Pero es que luego ese es totalmente no permitido. Pero luego los demás productos que sí estarían permitidos, las demás especies, tienen que tener un sacrificio específico que lo haga halal, que lo convierta halal. Y ese sacrificio es que, bueno, se viene el imán, reza una oración, tienen que ser sacrificados mirando hacia la Meca, y bueno, pues con un sacrificio muy natural, en fin, una serie de especificaciones que manda su religión, ¿no? Entonces hay mataderos y sala de despiece que se dedican a matar y a despiezar productos de ave, o sea, carne de ave, y con el rito halal. Entonces, bueno, vimos que había una serie de mercados de abastecimiento, una serie de proveedores halal, y dijimos, bueno, pues ya lo que tenemos que hacer es desarrollar la misma gama que tenemos. Y si tenemos chorizo, tenemos salchichón, tenemos salami, tenemos chorizo pamplona, tenemos gama de cocido, de jamón y tal y cual, podemos hacerlo con pavo y halal. Bueno, pues empezamos a hacerlo y tal, pero claro, necesita la justificación de una entidad, de una junta islámica. Entonces, bueno, pues preguntamos y dijeron, bueno, pues la Junta Islámica de Córdoba es la más fiable, tal y que cual, y ellos a su misma vez tienen un equipo de auditores que vienen y te auditan. Y entonces, bueno, pues a través de sucesivas auditorías, pues al final, desarrollando, cada vez tenían unos requerimientos, es decir, nosotros por ser planta donde se elaboraba cerdo, pues claro, eso es como meter demonio en casa. Entonces, pues había que separarlo. Entonces, bueno, pues hicimos una serie de mejoras, es decir, se hizo una instalación aparte, con un secadero, con un obrador, con unas cámaras, frigoríficos, todo aparte, distinguió todo de lo que es el cerdo, pues para que ese producto en el ADN, o sea, en la analítica no saliese ninguna contaminación por ADN porcino, ¿no? Y eso al fin y al cabo, pues bueno, aunque requería una serie de inversiones, pero era mucho más fiable para nosotros y era un sello de garantía frente al consumidor que sí lo requiere, ¿no? Entonces era un punto a nuestro favor, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues se hizo esa planta y se está exportando, se está comercializando tanto dentro de España, porque cada vez hay más gente, hay más público musulmán, pero luego también exportamos fuera, exportamos a Reino Unido, donde hay también musulmanes, en Marruecos, ahora queremos en Emiratos Árabes, en Alemania sobre todo, en Holanda, en Suecia, en Dinamarca, es decir, hay mucho público musulmán que demanda nuestros productos. Vale, te iba a preguntar sobre qué futuros planes tiene la empresa, cómo ves la visión de aquí a unos años, de 5 años, sobre que nos cuentes sobre eso. Pues de aquí a 5 años, bueno, primero a nivel de desarrollo, yo creo que desarrollando muchos más mercados que estamos viendo que sería posible y que tenemos gama y tenemos capacidad para hacerlo. Eso por un lado. Lo otro queda, bueno, pues ya queda por ejemplo el salto generacional. O sea, dentro de la empresa ahora mismo estamos 3 miembros de la tercera generación y la segunda generación pues ya está mayor.
Entonces, pues a lo mejor dentro de aquí de 5 años, pues ya ha habido ese salto generacional donde ya hemos tomado las riendas definitivas de la empresa. Y eso es una época, un punto crucial, porque ahí, cada vez que hay un cambio, pues todo al principio se puede tambalear, pero bueno, yo confío en que va a seguir todo bastante bien, incluso mejor. Te queríamos dar las gracias por haber asistido aquí a nuestro podcast. Me ha resultado muy interesante cómo la empresa se ha desarrollado tanto, de ser una charcutería tan pequeña, algo tan grande internacionalmente, tu trayectoria, también el producto Jadal, me ha parecido muy interesante. Y si nadie tiene ninguna pregunta, pues podríamos dar por finalizada la entrevista. Gracias a vosotros. Bueno, reitero las gracias. La verdad es que el tema de alimentación es muy complejo. La gente dice, bueno, es que comer come todo el mundo, pero luego la alimentación sí es verdad que lleva unos requerimientos, y además el tema de la exportación más todavía, ¿no? Porque hay una serie de exigencias y te tienes que adaptar a un montón de normativas. También el tema de cómo conseguir el tema de a ver si lo digo, del bienestar animal, porque has hablado de marcas, pero marcas como El Pozo, que están muy denostadas porque han salido pues noticias en prensa de cómo tratan a los animales y tal. ¿Cómo hacéis vosotros ese proceso y cómo superáis también el tema de la normativa en la exportación? Vale. Bueno, se me ha olvidado contar una cosa, ¿no? Que es que para poder exportar a terceros países y a mercados como puede ser el anglosajón o el alemán, tú necesitas estar auditado y tener una serie de certificaciones, ¿no? De estándares de calidad de alimentación. No sé si conocéis IFS o conocéis BRC o conocéis... O sea, todos esos estándares de calidad, pues lo que te hace es que tú te establece como un protocolo de seguridad del alimento, ¿no? Tú tienes que garantizar mucho toda la seguridad del alimento desde que entra la materia prima hasta que sale el producto. Tú tienes que tener una serie de registros para, en caso de cualquier problema, tenerlo todo muy bien identificado, muy bien trazado, es decir, entonces, por un lado están esos estándares de calidad que al fin y al cabo son normativas de países que exigen, ¿no?, para poder comercializar ese producto en su país. BRC es muy anglosajona y IFS pues más alemán, francés, o sea, un poquito más con otra orientación, ¿no? Aunque se complementan en muchos puntos. Pero luego está, para poder exportar a países terceros de la Unión Europea, eso ya es mucho más complicado en el sentido de que ahí entramos entre acuerdos gubernamentales. Entonces cada país, el ministerio competente con el ministerio homólogo, pues lo que hace es que entablan un acuerdo sanitario de la mercancía que quiere importar. Entonces, para el producto cárnico de cerdo habrá tendrá que cumplir una serie de requisitos sanitarios y tendrá que proveerse de unos proveedores que puedan estar autorizados previamente por el país receptor, o para la leche tendrá otro, para los huevos tendrá otro, es decir, para todo lo que es producto para consumo humano va a tener una serie de legislación, que esa legislación se va a plasmar en un acuerdo, ¿no? Entonces esos acuerdos, cuando nosotros realizamos una exportación, tenemos previamente que seleccionar partidas que cumplan, o bien que cumplan todos. ¿Por qué? Porque nosotros al fin y al cabo, ¿qué es lo que necesitamos? Nutrirnos de los mayores proveedores posibles, de los más grandes, que cumplan con toda esa serie de requisitos. Y ellos mismos te los firman. O sea, en esto hay mucha burocracia y mucho papeleo. Ellos te firman un acuerdo donde dicen que toda la materia prima que te va a suministrar cumplen con los requisitos de todos estos países. Entonces tú ahora segregas o no segregas y a partir de ahí fabricas para el país en cuestión. ¿Por qué? Porque luego en la aduana y en frontera, en aduana, hay un veterinario que examina, controla esa mercancía y verifica realmente que esa mercancía pues, cumple con los requisitos del país. Pero es que luego cuando llega a destino, el veterinario de turno de allí vuelve de nuevo a verificarlo todo. Y si no, no entra el producto, rechaza la mercancía y no entra. Y eso se da en casos así, muy frecuentes, es decir. Por eso no todo el mundo se
se anima a exportar, porque es un riesgo bastante alto y que sobre todo ahí lo que te juegas ya es la imagen de España, porque al fin y al cabo ese país se cabrea, ¿no?, entre comillas, y lanza una emisiva al gobierno de turno y dice, oye, cancelo la importación de productos españoles. Y ahora, claro, por la mala pata de una empresa pagan el resto. Y luego aparte pues son costos que te destruya la mercancía un contenedor en Japón, pues eso cuesta dinero. Y el tema de seguridad de los animales, o sea, Sí, lo que me preguntaba el bienestar animal, pues lo mismo que nosotros tenemos acuerdos con todos los proveedores a su vez están certificados. Entonces, como están certificados, una de las cosas que también están certificados por el bienestar animal. Y ellos en su granja, en todo, ellos tienen que cumplir una serie de patrones y eso luego nos lo pasan a nosotros, sus certificados, que a su vez nosotros tenemos que verificárselo al auditor que venga de BRC, de IFS o de exportación. Es decir, al final es como un base de documentación donde yo te documento lo que mi proveedor documente, a su vez mi proveedor en su auditoría tendrá que demostrar lo que documenta, ¿no? Y así es. Ya en el ámbito empresarial, porque bueno, vosotros tenéis una tradición ya de tercera generación empresarial, pero ahora sí se está potenciando mucho que los jóvenes emprendan y tal. ¿Tú lo animarías a emprender, a desarrollar su idea? ¿Cómo se puede pasar de una idea a intentar competir con los grandes monstruos? Es decir, cuando no sé, es que parece que estáis compitiendo con Amazon, ¿sabes? Son grandes multinacionales y arrancar desde muy abajo y competir con eso, entiendo que da un poco de vértigo, ¿no? Sí, la verdad que da vértigo, o sea, no te lo voy a negar. Yo ahora que estoy conociendo cada vez más todos los clientes y todos los clientes con sus problemas, y ves a la calle y ves la competencia que tiene, te da vértigo de decir, bueno, yo el día de mañana cuando yo coja la rienda de esta empresa, a ver por dónde voy a ir, porque cada vez, ¿verdad?, somos más exigentes, cada vez los usos de alimentación van cambiando, hay que ir adaptándose, eso implica reformas, eso implica inversiones, es decir, da todo un poco de vértigo, ¿no? Pero ahora, la pregunta que me hacía, o sea, el emprendimiento, yo he trabajado de las dos formas. O sea, yo he sido contratado por un despacho de abogados y estuve trabajando por un despacho de abogados. Y yo llegaba, hacía mi trabajo y me iba. También llega un momento en que conforme vas cogiendo más responsabilidad, pues ya no solo te ibas, sino que, bueno, el jefe te llama un sábado, oye, que tenemos tal, o el jefe te llama tal. O sea, y dices tú, bueno, yo este trabajo podría hacerlo para mí. Oye, y encima estoy generando riqueza, estoy aportando valor, yo creo que es, para mí, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante y mucho más beneficioso para la sociedad. Es decir, yo no tengo nada en contra de la gente que es funcionaria, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, ¿no?, me da mucha pena, y lo digo abiertamente, o sea, que la gente termine la carrera y diga, oposiciones. Y diga, bueno, primero no sé hasta cuándo el Estado va a poder sufragar tanta oposición, porque esto es como ¿quién sostiene a lo público a lo privado, a lo público, a lo público a lo privado? Es decir, si no hay privado que aporte y que pague impuestos, lo público no tira. Y para que haya privado tiene que haber muchos emprendedores. Entonces yo animaría a emprender, por supuesto. Que te puede dar miedo, que puedes fracasar. Sí, vas a fracasar 20.000 veces. O sea, nosotros en nuestro día a día, nosotros fracasamos. Y fracasa. Y cadenas que te echan el producto a la calle y para meter a otro, y eso te hace un agujero en la facturación de tanto. Y eso te cabrea y dices, bueno, pero no te puede hundir. O sea, tienes que tirar adelante, tienes que hacerte reflexiones y decir, bueno, ¿y por qué me ha pasado esto y por qué tal? Bueno, pues voy a intentarlo hacer de esta manera. Es que emprender es un recorrido, pero si tú estás convencido y tú quieres y confías y tú te lo crees,
Pues, oye, sigue adelante, que te vas a equivocar y vas a fracasar 20.000 veces, pero también vas a tener éxito. Muchísimo. Y además, un éxito, como me dicen a mí siempre, un éxito te va a borrar de golpe los 50 fracasos que hayas tenido. Pero de golpe. Entonces, oye, si tenéis una idea fuerte, una idea potente, la que creéis, oye, tirad adelante. Hoy en día hay muchísimas más ayudas que cuando empezaron mi abuelo. O sea, mi abuelo y mis tíos, o sea, los préstamos eran del 50% de interés, o sea, era había que pagarle primero a todo el mundo antes de repartirse la ganancia, es decir, eran condiciones mucho más duras que las de ahora. Ahora tenéis ayudas por un tubo, o sea, ayuda a esto, ayuda a emprendimiento, ayuda por, no sé, hay 20.000 becas, de todo. Y oye, si a lo mejor queréis también tener un poquito de experiencia antes de desarrollar una idea y emprender, pues también es una buena opción. Oye, no sé, a mí que me gusta el sector exterior, oye, pues voy a optar a una beca ICE o una beca Extenda y me voy a ir un año, no sé, para conocer cómo se abre mercado, para conocer empresas, cómo lo hacen, y una vez de eso, pues oye, ahora yo pues voy a entablar mi, no sé, mi empresa, que ya conozco todas las herramientas. No sé si me he explicado. Sí. Y ya desde tu experiencia como empresario, ¿qué has echado de menos que te habría gustado saber o que te hubieran enseñado cuando en tu época universitaria o incluso en el instituto, que dices, si hubiera aprendido yo esto, habría acortado mucho el camino y me habría tropezado menos? Vaya, pues fíjate, mira, yo soy de la opinión de que la universidad está súper obsoleta, por lo menos, no sé, nuestra generación. Las clases eran súper teóricas, con profesores que no habían visto una empresa en su vida, o la habrán visto de viaje. Y entonces eso que pasaba, que tú, bueno, te aprendías las cosas de memoria, era el desarrollo de memoria, hacías el examen, te sacaba la asignatura y ya está, ¿no? Tampoco había una preparación orientativa, no había un orientador que te dijera, oye, mira, que tú, aunque hayas estudiado Derecho, por ejemplo, pues oye, que luego puedes dedicarte a esto, y no pasa nada, no te tienes que sentir frustrado, es decir, no tienes que llorar porque diga, es que yo estudio Derecho y no estoy ejerciendo como abogado. Bueno, no, pero a lo mejor hasta te ves que te apasionan los recursos humanos y te metes como en una empresa, en un departamento de recursos humanos o en una consultoría, es decir, echaba en falta la orientación, ¿vale? Y echaba en falta muchas cosas prácticas, es decir, la universidad tiene que ser mucho más práctica y mucho más, sus contenidos tienen que estar mucho más relacionados con las necesidades de la empresa. Y eso, yo no sé si ahora ya se estará mejorando, ¿no? Pero eso en mi época dejaba mucho que desear. Ahora, en realidad, en la educación hay una tendencia a volver a lo antiguo, donde nuestros abuelos, pues cogían, mis abuelos eran también empresarios, cogían a los chavales desde muy jóvenes y lo tenían como aprendices. Y ahora se vuelve a la dual, que es un poco eso, sacarlos más del aula y meterlos más en la empresa. ¿Tú crees que esa medida va a tener cabida en una industria o una provincia como Jaén? Yo creo que sí, o sea, yo me estuve informando sobre el tema de la dual, pues no la conocía y tengo amigos que son profesores de FP y me estuvieron comentando y me pareció bastante interesante porque es lo que tú dices. O sea, al final las empresas, yo por lo que veo en las contrataciones, ¿no? Hoy en día hay que estar cualificado para todo. Yo eso se lo digo a los empleados, es decir, los empleados que tenemos muchos vienen y yo creo que no han terminado ni la ESO, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que yo no te estoy pidiendo que me haga un informe contable ni financiero, si yo no te estoy pidiendo eso, yo te estoy pidiendo que en una alimentación hay que marcar una trazabilidad y tú tienes que utilizar la tecnología y tú tienes que saber el porqué y el razonamiento de esta tecnología y de esta trazabilidad. O sea, aquí no venimos a ponerle la etiqueta a un producto, lo meto en la caja y se acabó. No, tengo que saber. Claro, hay que estar cualificado y nosotros le damos mucha formación en todos los estándares de certificación de calidad que te he comentado antes, pero que vengan desde jóvenes
y ya cualificados, y de ahí a la misma vez que se queden, pues oye, pues lo que he dicho antes, si sus contenidos que están aprendiendo son los que demanda la empresa, pues no veo ningún motivo para que no se quede. O sea, el concepto de FP de que están minusvalorada con respecto a la universidad, yo creo que eso ya se ha pasado. Yo creo que eso se ha quedado ya trasnochado. Yo, por lo que veo, al final la empresa lo que quiere es gente práctica y que saque cosas adelante y que las saque con capacidad, ¿no? Y yo creo que la FP dual y tal lo está consiguiendo.